que mi amor sea decirte sí hasta el final. Compartimos en un minuto el Evangelio de Mateo 12, 46, 50. Jesús está reunido con los discípulos y le preguntan, le advierten que su madre está allí. Y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El Señor nos invita a seguir el corazón mariano, que es justamente aquel que se dispone a la escucha interior de la palabra de Dios y dejar que ella tome carne en la interioridad y hasta su propia carne en el caso de ella. También en nuestra vida, al estilo de María, estamos invitados a familiarizarnos con Jesús en la escucha atenta de su palabra y a poner en práctica lo que esa palabra dice, para que obre en nosotros lo que es necesario transformar para llegar a ser lo que estamos llamados a ser en Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene fuerza transformadora de nuestro ser. Viene a encarnarse en nosotros para darnos una nueva humanidad, la que nos trae Jesús. Que Dios nos regale la gracia de una nueva escucha atenta de la palabra de Dios y que ésta obre de tal manera en nosotros, como en el caso de María, hasta que se haga carne en nuestra propia historia. Buen día para todos, buen comienzo de jornada. Iniciamos este martes 23 del 7 del 24 para compartir con todos y cada uno de ustedes la catequesis de hoy en el Evangelio de Mateo 12, 46, 50. Como decíamos recién, se nos relata esta particular escena de la vida de Jesús, donde le advierten de la presencia de su madre y sus hermanos, y el Señor dice, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señala a los que están con él allí, dicen, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ellos son mis familiares, ellos son los que forman parte de mis vínculos. La familiaridad con Jesús brota a partir de una escucha atenta de la palabra y esta obrando en nosotros la transformación de nuestro ser, tal cual el Señor ha venido a hacerlo con su encarnación en medio nuestro. Que podamos permitirle a Dios que se haga realidad en nosotros la transformación de nuestro ser por la escucha atenta y por la fuerza transformadora que tiene su palabra. Compartimos el Evangelio de Mateo 12, 46, 50. Así dice la palabra. Todavía estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos estaban afuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. En Jesús se manifiesta la voluntad del Padre. La voluntad del Padre se nos da a conocer por la escucha atenta del mensaje de la palabra de Jesús, que tiene fuerza transformadora en sí misma. Su mandamiento que resume todos los demás, nos dice que toda su voluntad es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esta es la voluntad del Padre en Cristo. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito don de su voluntad, que todos tengamos a Cristo por cabeza, para que recibamos de allí la herencia como elegidos de antemano para cumplir la voluntad de Dios, dice Efesios 1, 9, 11. Pedimos con insistencia que se realice plenamente este designio de bondad por parte de Dios en la tierra, como ya ocurre en el cielo cuando rezamos el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente, perfectamente. Y de una vez por todas, Jesús dijo al entrar en el mundo,
He aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, tal cual como lo dice Hebreos 10:7. Solo Jesús puede decir, yo hago siempre lo que le agrada al Padre, lo que le agrada a Él, como relata Juan 8:29. En la oración de su agonía recibe totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. He aquí que yo me entrego a mí mismo para que se haga la voluntad del Padre, dice Jesús. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, gracias a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo, dice Hebreos 10:10. Jesús, aun siendo hijo, padeció y experimentó la obediencia en su propia carne, dice la misma carta a los Hebreos 5:8. Es la voluntad del Padre la que se muestra en Jesús. Por lo tanto, hacer la voluntad del Padre es entrar en vínculo de familiaridad con Jesús. Ser familiares de Cristo, cercanos, estar en sintonía con su querer y con sus designios, y hacerlo dejándonos abrazar por Él y abrazar en Él todo lo que el Padre nos confía día a día, paso a paso, a cada momento, para que no sea que se nos pase un minuto de la vida, sino viviendo en sintonía de comunión con ese querer y con esa voluntad del Padre en Cristo. Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, y obtener constancia para cumplirla, como dice la carta a los Hebreos 10:36. Es el camino de la oración y el camino del discernimiento, el que nos entrega la posibilidad de estar en sintonía constante con el latir del corazón de Cristo y en él encontrar el querer y la voluntad del Padre. Orar, discernir y vivir en profunda comunión con Cristo en lo de todos los días, para allí en lo cotidiano hallar lo que buscamos, que nuestra vida en plenitud sea totalmente en Dios y desde Dios para el bien de los hermanos, y atraer a muchos por el perfume de esta comunión a aquel lugar donde Dios quiere llevar a todos a vivir en plenitud en el nuevo orden, el que establece Jesús con su reino, con el reino que Él ha venido a fundar. Como decía Teresita, el niño Jesús, que en mí sea el perfume de Cristo que atraiga a muchos hermanos a hallarte, Señor. Que nosotros también podamos decirlo así y vivirlo así. Que vivamos atraídos por el perfume de Cristo y llevar a muchos en el aroma de Cristo al encuentro con la voluntad del Padre. Justamente esta gracia del perfume interior que nos atrae, el de Cristo, lo recibimos cuando somos ungidos en el bautismo con el Santo Crisma. Cuando después de ser bautizados, habiendo sido liberados de la acción del mal, bautizados, somos ungidos con el Santo Crisma. El Santo Crisma es un aceite perfumado y el sentido que tiene es marcar a los bautizados con la cruz de Jesús y ungirlos, es decir, impregnarlos de ese aceite y de ese perfume para exhalar el aroma de Cristo Jesús. Y entonces atraer a muchos aquel buen olor de Cristo, al buen olor de Cristo. Como se decía antes, ¿no? Murió con olor a santidad, quiere decir que el crisma de la salvación puesto en su vida, que atravesó su corazón, impregnó todo su ser y a todo lo que le rodeaba con ese aroma de Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos llevar al mundo? Un nuevo olor, un nuevo aroma, cambiar el ambiente, como nos pasa tantas veces cuando llegamos a un lugar y decimos, qué bien que se siente aquí, ¿no? Qué buen clima que hay en el lugar. No tenemos mucho para decir de lo que se observa por un análisis de razón, sino sencillamente por ese primer impacto que da al llegar a un lugar y sentir que está perfumado de un buen aroma. Eso se espera del cristiano, que atraigamos por el buen aroma de Cristo,
que nada más y nada menos que vivir atravesados por su querer y por su voluntad. Que sea renovando la unción interior que tenemos en el corazón, lo que nos lleve a permanecer atraídos por el Señor y a atraer a todos en Cristo Jesús. Lugares donde el Señor nos invita a renovarnos en vivir según su voluntad es lo que queremos compartir en esta mañana. Hay lugares que nos cuesta un poco más, o que sin costarnos por ahí nos hemos naturalizado en la forma de vivir. La familia, el matrimonio, en el noviazgo, en el trabajo, en el estudio. A veces nos damos cuenta el valor que tienen esos espacios y cuánto necesitamos renovar nuestro buen espíritu para vivir en esos lugares crismando, digamos, ¿no? Perfumando con el buen olor de Jesús. Lugares naturales a los que pertenecemos, darle un sentido de sobrenaturalidad, tal cual lo supone el hecho de estar transformados en Cristo por la gracia bautismal, y lugares donde por allí nos da la impresión de que le esquivamos un poco el pinchazo en la cola porque nos cuestan más y donde necesitamos verdaderamente abrazar con más determinación para que sean lugares igualmente atravesados por el misterio de Cristo donde nos toca estar. Como sea, los que más nos cuestan, los que a veces hemos naturalizado, renovarnos allí, contar de qué se trata, lo hacemos al 3518-171-593, lugares donde somos invitados a renovarnos en el aroma de Cristo para hacer presencia del amor de Él en medio del lugar donde Dios nos llama a ser testigos. Y otra vez intentar hacer las cosas bien entre tantas distracciones. Solo quiero agradar tu corazón. He malgastado en cosas que no son de tu agrado, y tantas veces me has perdonado y aún así esperas por mí, y aún así esperas por mí, aún así esperas por mí. Tu voluntad es todo lo que quiero hacer. Tu voluntad, agradarte, Señor. Tu voluntad hasta alcanzar la santidad es todo lo que anhelo hacer. Quiero permanecer viviendo en tu voluntad, viviendo en tu voluntad. A veces no hago el bien que quiero y vigilante esperas mi regreso. Nunca te cansas de perdonarme, 70 veces 7 hasta alcanzarme. Y aún así esperas por mí, aún así esperas por mí. Tu voluntad es todo lo que quiero
La palabra voluntad y el sentido de voluntad que el mundo contemporáneo ha construido casi en la configuración de hombres indestructibles, superhéroes, la llamaba el filósofo Nietzsche, voluntad de poder, que a veces va más allá de, en la perspectiva en que se los entiende, más allá de la razón, de lo razonable, de lo entendible, de lo, podríamos decir así, comprensible. No se trata de este tipo de voluntad la que propone Jesús. No es voluntad de poder ni de gente grandiosa, ni mucho menos de gente que hace del ejercicio de la voluntad el modo de construir la propia santidad, casi como si esto fuera una conquista de superhombres o supermujeres que en la fuerza de su voluntad encuentran la manera de justificar su vida. No, la voluntad de Dios supone un derrame de gracia con la que Él en su querer amoroso nos visita para justamente descendiendo a aquellos lugares más dolorosos o donde más hace falta en nuestra vida, presencia de su amor, desde allí rescatarnos e invitarnos a vivir según el nuevo modo de ser que Él propone, que básicamente está centrado en el amor, como decíamos en el bloque anterior, ¿no? Una voluntad amorosa que nos lleva a amar a Dios por encima de todo y a los demás como a nosotros mismos y a constituirnos en ese sentido en servidores de los demás para hacer del servicio en la caridad un estilo de vida que nos pone en sintonía con el Maestro, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida, a entregar la vida. Es una voluntad entonces de ofrenda, la que se nos da y la que se nos invita a recibir para darla. Recibir la ofrenda de Dios, de su corazón en Cristo Jesús, dejarlo que eso mismo penetre todo nuestro ser en los lugares donde Dios sabe que necesitamos ser redimidos, rescatados, transformados, y de esos lugares donde ya operó la gracia del Señor en nosotros, también ser comunicadores de esa misma gracia a partir de lo visto, del oído, de lo que tocamos, de la familiaridad que nos supone el encuentro con esta fuerza de amor que todo lo hace nuevo, lo hace distinto. Allí se nos pide que tengamos una actitud obediente. La obediencia, hemos dicho ya en otras oportunidades, es prestar oído a un querer y adherir a ello. Ob audire, es decir, obedecer no es cegarse detrás de un impulso primero que nos llega, sino recibir lo que la gracia de Dios está suscitando en el corazón, discernir de qué se trata eso que Dios nos está pidiendo, dejar que penetre nuestro corazón el pedido que Dios nos hace e impregnados de esa saludable presencia transformadora, comunicar a los demás también el don que hemos recibido. Queremos vivir según su querer, según su voluntad. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Si no es lo que cumple la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es escuchar al Hijo y hacer lo que Él nos pide y hacerlo con una actitud obediente. Pidiendo la gracia de querer hacerlo, lo hacemos, no de otra manera. Para eso hay que rezar, para eso hay que discernir, para eso hay que adherir a lo orado, discernido, a lo rezado. Actitudes básicas para entrar a un proceso auténtico de discernimiento buscando la voluntad de Dios el Padre es lo que compartimos en el próximo bloque. Hemos marcado 5 actitudes básicas que pueden ayudarnos en este sentido. La primera, la apertura a lo que Dios quiere de nosotros. La segunda, la generosidad a lo que Dios nos pide. La tercera, el coraje para ir más allá de lo que nosotros quisiéramos, a donde Dios nos llama. La cuarta, la libertad interior con la que debemos obrar. Y la quinta, un hábito de reflexión en oración sobre la experiencia que nos permite siempre estar sacando desde dentro del corazón el agua viva con la que Dios en su voluntad se muestra ungiéndonos desde adentro, en la interioridad. Música, y volvemos por aquí para compartir estas 5 disposiciones interiores que nos ayudan a vivir según la voluntad de Dios.
feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. There's nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Help me know you are near. Help me know you are Hola, Padrecito Javier, buen día. ¿Cómo está? Marcelo de Mar del Plata. Padre, a mí lo que me pasa con la catequesis de hoy, esto de tratar de ser obediente o seguir a Jesús, Dios hace bastante tiempo, te diría, me ha llamado a la ternura, ¿no? Y me doy cuenta que también me ha estado purificando, ¿no? Me ha estado purificando. Lo que cada vez, y que es lo que más feliz me hace, es que amo a mi esposa con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Así que adelante esta purificación, este camino, y ya vendrá ese momento de más felicidad en mi vida, ¿no? No sé, me disparó por ahí, Padre. Bueno, te quiero, te mando un abrazo súper grande y sabes cuánto te quiero. Marcelo de Mar del Plata. Ahí estamos, sí. 351-871-593 para que ustedes puedan dejar sus mensajes. Gracias, Marcelo. Gracias a todos los que se van sumando. Los dejamos por audio, no los estoy pudiendo ver en YouTube en este momento. Ya nos dice Alejandro cuántos están por allí. A ver si damos un clic para sumarnos un poquito más. ¿Cuántos son? 47. A ver si le damos la bienvenida a YouTube. Entra a Radio María TV en vivo por YouTube y hace un clic con un suscribirme y seguramente si todavía no estás suscrito vas a dar un paso importante en este sentido para recibir nada más y nada menos que la señal audiovisual y multiplicarla solamente con un clic. Cuando vos haces un clic es como cuando tiramos una piedra para suscribirte, cuando tiramos una piedra al río ves que las ondas
se van agrandando, así también, ¿no? Tiramos esta piedrita al río y vemos cómo se hace una aureola alrededor y se propaga la señal. Por eso es tan importante que te suscribas, porque el algoritmo del sistema de YouTube permite, cuando más lo seguimos, más lo proponen a los que todavía en este caso no conocen este mensaje maravilloso de la buena noticia que María y su radio y televisión quieren llevar a todo el mundo. Así que colaboramos en ese sentido, solamente en ese sentido. Decíamos recién, y me vas diciendo, Alejandro, cómo es que se van sumando, así los vamos acompañando con su buena voluntad de sumarse y suscribirse al sistema de YouTube. Bienvenido sea. Decíamos, actitudes básicas para entrar en un proceso auténtico de discernimiento buscando la voluntad de Dios. La primera es la apertura, una apertura que nos pone en absoluta disponibilidad a lo que Dios quiere, sin poner ningún tipo de preconcepción, prejuicios o apegos con los que pudiéramos nosotros disponernos o estar mal dispuestos, por así decirlo, a lo que Dios quiera. Leyendo en estos días, mientras vamos preparando la Casa Madre Teresa de Calcuta, que se va a abrir para la gente en la calle, en la iglesia catedral, leyendo cartas de la Madre Teresa, me llamó mucho la atención en el proceso de salida suya desde la congregación de Loreto a pedir al obispo y también a la Santa Sede y a la Superiora General la posibilidad de estar exclaustrada, es decir, sacada del convento para dedicarse a los pobres. Me llamó la atención la premura con la que ella pide esto y cómo el obispo, con tanta sabiduría, le invita a esperar en Dios. Y cómo a ella le cuesta esta espera y cómo tiene tan claro qué es lo que Dios le ha pedido en aquella revelación que recibe en el tren desde Darjeeling a Calcuta, cómo ella, mientras Dios le ha pedido esto, el resto de los jugadores que forman parte del equipo tienen que ir también aprendiendo el proceso de esa gracia con la que Dios quiere bendecir a los pobres y a los que se van sumando al camino que ella va haciendo, ¿no? Como tuvo que desapegarse. Al final, en una de sus cartas dice, no quiero ser obstáculo en nada, Dios, por lo tanto, dejo todo en sus manos. Ya no espero más según mis tiempos, sino según los tiempos de Dios. Tal vez en las cosas de Dios, en las de todos los días, y en las que tienen que ver con nuestros caminos concretos de ir hacia donde Él nos llama, nos cuesta esperar que sus tiempos sean como son los tiempos de Dios, que nunca llegan ni antes ni después, sino en el momento justo. La tentación es apurar, o ir muy adelante, o tirarnos a la retranca. En el Kairos, que es el tiempo de Dios, es donde más cuesta poner el reloj a punto, digamos, ¿no? Por eso, esta apertura a que las cosas sean en los tiempos en que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Él quiere, al modo como Él quiere. Un espíritu generoso también, decíamos. Un espíritu generoso que no quiere decir, en todo caso, proactivo, aunque muchas veces también es importante que así sea, siempre y cuando la proactividad resulte de una inspiración divina y no de un obstáculo en la acción que impide el hacer de Dios según el modo de Dios. Una generosidad que más que nada es, como la anterior referencia de la apertura, una disposición a lo que Dios quiere. Para entrar en ese proceso de discernimiento, con una apertura así, requiere un espíritu generoso con el cual, con un corazón grande, no ponemos condiciones a lo que Dios nos llama, ¿no? Sino sencillamente decirle como quieras y cuando quieras. Para ir hasta donde Dios nos llama, casi siempre hace falta un espíritu audaz. Casi siempre, no, siempre hace falta. Pero no movido por la temeridad, sino por el impulso que da la gracia de Dios cuando llama, rompiendo con los moldes de lo ya establecido, de lo ya sabido, de lo ya comprendido, donde tendemos como a quedarnos o a hacer vínculo rápidamente de querer domesticar la realidad, sin dejar que sea Dios el que nos domestique a nosotros, el que nos haga su forma. Rápidamente lo queremos hacer de bolsillo a Dios, lo queremos hacer según nuestras medidas. Buscamos la forma
de que sí, pero no tanto, sí, pero según me parece a mí, no sí según lo que quieras, cuando quieras, donde quieras, como quieras, ¿no? Este es un sí, a veces el nuestro, que rápidamente, aunque al principio sea audaz y corajudo, después, como somos bichos de costumbre, tendemos como a hacerlo a nuestra medida, más que seamos nosotros a la medida de lo que Dios quiere. Para poder vivir en ese llamado a lo que Dios quiere, con coraje, con generosidad, con apertura, lo más importante tal vez sea tener mucha libertad interior, donde nos disponemos a que Dios verdaderamente nos sorprenda. Por allí, las prácticas de costumbres, de tradiciones, aun cuando son hermosas y ricas, Dios puede superarlas con una propuesta nueva, de modo y de forma que nos sorprende, y para eso hay que tener mucha libertad interior. Hacer una decisión generosa con valor en la oración requiere libertad interior. Ignacio describe 3 tipos de personas de diferentes formas para abordar esta decisión con libertad. La primera es la que habla y no actúa. Personas que a veces en el hablar pensamos nominalmente que hemos resuelto la decisión y no, estamos poniéndole nombre nomás. Al hecho no vamos, no nos movemos. Muchas veces es nuestro decir, pero le falta ese decir nuestro de qué lindo sería el compromiso de hacer aquello que nos parece tan lindo y tan hermoso. Eso cuesta a veces en lo personal y muchas veces en lo comunitario. Estamos llenos de muy buenas intenciones, sin embargo nos quedamos distraídos por una actividad entre tantas cosas que nos hace inconstantes en el ir hacia donde Dios nos conduce. El segundo tipo es de las personas que hace todo menos lo más necesario. Todo tipo de cosas buenas en la vida, sin embargo, no confrontamos ni nos centramos en lo central, valga la redundancia, que es el amor con que tenemos que hacer lo que hacemos. Es decir, todo está bien y está en Dios, pero le falta ese sabor, ese gusto, ese modo, esa forma, ese estilo que es propio de Jesús y que está marcado por la caridad. Teresita del Niño Jesús dice, pueden ser muchas las obras, lo que es importante es que lo pequeño que hagamos lo hagamos con gran amor, con mucho amor. El tercer tipo de persona es la que verdaderamente es libre. Su deseo entero y más profundo es hacer lo que sea que Dios quiere para ella, sin embargo, sin condiciones algunas y haciéndolo con amor, con mucho amor. Por último, y tal vez sea el constante ejercicio que hay que hacer para estar rectificando nuestra intención, que casi siempre busca la manera de salirse del cauce por estar heridos por el pecado, es reflexionar sobre la acción. Ya encaminados de una manera abierta, generosa, libre interiormente, con coraje de decisión, ya puestos en el camino del querer de Dios, muchas veces necesitamos, diría yo, diariamente necesitamos revisar lo que hemos hecho para ver si estamos apuntando donde tenemos que ir o no hemos salido del rumbo. Esto es la constante reflexión sobre las tareas que hacemos, ¿no? La constante reflexión y discernimiento sobre las tareas que hacemos. Es el examen de vida, que es mucho más que el examen de conciencia. Es confrontar el quehacer del día al final del día entre el sentir interior con que hicimos lo que teníamos que hacer, lo que Dios nos pedía, si hicimos o no lo hicimos y cómo fue que lo hicimos. Aunque parezca un trabalengua lo que acabo de decir, es tan importante esto para que sea el corazón el que está impregnando el quehacer y el quehacer esté verdaderamente orientado de forma recta
para que el corazón pueda encontrar allí cauce. Rectitud de intención e intención amorosa en lo que hacemos. Eso supone calibrar constantemente la mira. Y eso lo da la gracia del discernimiento interior con el que Dios nos visita para poder vivir según su voluntad. Y es la gracia que hay que pedir. La gracia de vivir según su querer, de vivir según su voluntad, de estar en sintonía con el Cristo, ungidos por Él, llenos del perfume de su amor, para invadir todo de su presencia, de manera tal que donde estamos y aparecemos seamos capaces de ser marcados o remarcados o reungidos en el crisma con el que fuimos bautizados y al mismo tiempo exhalar ese perfume que llevamos dentro del corazón, el crisma de Cristo, el Redentor. Bueno, llegamos hasta aquí con la catequesis, ya llega el Solo por Hoy, para acompañarte en la mañana de la radio, la sintonía en YouTube va más que bien, hemos pasado de 47 a 70 en un ratito, ¿vale? Por ahí andamos, ¿no? Por ese número, así que bueno, buenísimo. Esta piedrita que tiramos al agua y hace que las ondas se expandan por el sistema de YouTube, dando a conocer a muchos, más de lo que nos imaginamos, de qué se trata esta propuesta de evangelización que es la obra de María. Gracias, Alejandro, hermoso volver a encontrarte después de tus vacaciones, tus merecidas vacaciones. Yo también ayer empiezo a tomarme los lunes un poquito hasta que acomode las distintas tareas que tengo. Capaz que después ya no, pero por ahora necesito tener ese día para un poco de descanso. Mientras tanto vamos haciendo juntos todo lo hermoso que Dios nos regala en la señal de María y su obra. Agradezco a todos los sacerdotes, al Padre Matías, al Padre Daniel, al Padre Gabriel, al Padre Sebas, a todos los curas, al Padre Alejandro, también al Padre Rebollo Paz, a todos, a cada uno de los que acompañan la tarea, el ministerio de sacerdotal en la predicación de la palabra, en el anuncio, a todos los sacerdotes que participan en distintos programas. Ojalá podamos encontrarnos no muy lejos en el tiempo para sencillamente decir lo que significa trabajar en este espacio, en este servicio, ¿no? Nos debemos un encuentro los sacerdotes que estamos vinculados a Radio María. Lo debo yo, digamos, como responsable a este encuentro. Alguna vez lo tuvimos y me parece que nos haría mucho bien volver a plantearlo. Muchas gracias a todos los curas que dan mano, que particularmente ayudan y mucho en la tarea aquí en la radio y en los distintos servicios. Fue hermoso, y con esto cierro, el encuentro que hemos tenido el día domingo con todos los jóvenes y todos no tan jóvenes que trabajamos en el sistema digital de la evangelización, en el continente digital. Monseñor Gabriel Barba, el arzobispo de Córdoba, el Padre Ángel en la misa, junto al Padre Alejandro Mussolino, obispo auxiliar de Córdoba, estuvieron compartiendo con el Padre Lucio, venido desde Roma, el servicio de la evangelización en el mundo digital. Chicos, chicas, monjas, curas, jóvenes, muchos, otros no tan jóvenes de nosotros, compartiendo este espacio sorprendente que es llevar el Evangelio por los nuevos sistemas digitales de la comunicación. Un continente, como le llamaba Benedicto XVI y lo dice Francisco, hay que animarse a meterse, con todo lo hermoso y riesgoso que eso tiene, con todo el amor con que se hace esa tarea. Gracias a los que están en YouTube, en TikTok, en el WhatsApp, a los que estuvieron acá, les encantó el servicio que hacemos de aquí y soñamos con hacer cosas juntos con todos ellos. Seguramente podremos hacerlo después de este hermoso encuentro. A todos, gracias por acompañarnos mutuamente, digo. Quedamos en la señal de María y su obra de evangelización.
me quiero abandonar, quiero volver a luchar y vuelve el miedo, nada veo. Haz que vea todo lo que has hecho en mí. Haz que vea que soy suficiente para ti. Mirar atrás, busco tanta seguridad. Quiero volver a confiar, y es que en ti encuentro mi verdad. Que en mi libertad pueda dejarme encontrar. Habla en mi interior, voy a darme valor. Haz que vea todo lo que has hecho en mí. Haz que vea que soy suficiente para ti. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.